Vamos a abrir la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas. Que el Señor Jesucristo me las bendiga. Vamos a abrir la palabra el día de hoy en el libro de los Salmos. Salmos 97. Vamos, espero que lo tengan todas ahí en sus ojitos. Salmo 97 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Señor, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos tus dioses. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor y alabad la memoria de su santidad. Señor Jesucristo, gracias Padre bueno porque eres un Dios todopoderoso, porque eres un Dios supremo, porque eres un Dios eterno. Te damos las gracias, Padre Santo, por permitirnos reunir aquí nuevamente, Señor, por estar atentas a tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que seas tú obrando en cada una de nosotras para salvación, para vida eterna. Ayúdanos a reconocer y a entender que apartadas de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a hablarle a otras personas de lo maravilloso que es vivir en tus caminos, Señor. Te pedimos por todas las personas que se encuentran hoy, Señor, esperando una respuesta de tu parte. Te pedimos que seas tú mostrando, que seas tú obrando, que seas tú abriendo o cerrando, Señor, porque sabemos que así como tus caminos no son los nuestros, sabemos que tus caminos son más altos, que las decisiones para nuestra vida que vienen de tu mano son mejores para cada una de nosotras. Ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a reconocerte, ayúdanos a no arrodillarnos delante de ningún otro Dios, Señor, que sabemos que no existen, que son falsos dioses. Ayúdanos a estar a cuentas contigo en todo momento porque no sabemos cuándo nos llegue la hora de partir contigo, Señor. Ayúdanos a confiar en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Mis amadas hermanas, que el Señor Jesucristo me las bendiga. Sean todas bienvenidas. Discúlpenme nuevamente a las que han tenido que esperarme para que les admita en la sala, pero sigo mirando a ver cómo poder arreglar este inconveniente. El Señor tiene todo bajo control y aquí estamos las que tenemos que escudriñar su palabra, las que vamos a recibir de su palabra. Em, Pidámosle al Hija, Señor que sea hablando. Señora, buenos días. Es que hoy no me podía conectar. Entonces no escuché el salmo. ¿Qué número del salmo es? 97, madrecita. Salmo número Gracias. 97. Discúlpenme, yo no sé, yo no hice nada, pero se cambió la Le piden a, reunión le y piden hoy, a uno. señora.
que le piden a uno, cuando me conecté, entonces le piden a uno ya se me olvidó. La contraseña, Sí, pero unas me están diciendo que ahora entran sin contraseña. Yo no sé. es que yo estaba entrando sin contraseña y hoy sí me la pidió. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, voy a programar otra vez una reunión con las personas del Zoom porque la verdad se presenta el problema es cuando estoy con más gente, obvio. Cuando estoy hablando con ellos no le tengo que dar admisión a nadie y ellos hacen los cambios, pero realmente no, pues ya veo que no se han hecho los cambios en la reunión, entonces pediré que se unan más personas a ver cómo podemos solucionar eso. Bueno, gloria al Señor por todas las que estamos aquí reunidas en este día. Em, Vamos a comenzar. Em, ¿Quién quiere? ¿Quién quiere contarme de lo que estamos hablando? Si tiene alguna duda, no del principio del estudio, porque estamos estudiando, como todas sabemos, el libro de Job, pero ha habido algo especial que ha pasado desde el versículo 34 en adelante. ¿Alguien me quiere decir qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos 4 versículos que hemos estado estudiando estas últimas 6 u 8 semanas? ¿Hay algo que les haya dejado el Señor como mensaje en estos estudios, en estos últimos 5 o 6 estudios? Y hemos estado hablando de Job y nos estabas enseñando la historia de él y cómo había sido su vida junto con toda su familia y pues había algo como bastante importante que él decía y era que el objetivo de creer en Dios era pues la salvación y que él decía que así como del vientre nací, así me iré, sin absolutamente nada. Amén. Muchas gracias, Naidu. Sí, tienes toda la razón. Ese es como la aceptación de lo que tiene Job a través de todo su libro, de lo que es estar viviendo en el Señor. Hay algo muy importante que ha pasado en los últimos estudios. Em, Hemos estado estudiando, si usted mira del capítulo 34 en adelante, ojalá los vuelvan a escuchar los estudios, ojalá vuelvan a repasar lo que nosotras leemos, lo que el Señor pone en nuestro corazón, para que se nos afirme bien en ese corazoncito. Resulta que desde el capítulo 34, es más, desde el capítulo 36 empieza, no, desde el 34 empieza una exaltación al Señor. Pero en el capítulo 38, que es el que empezamos a estudiar hace 3 semanas, que no hemos pasado, pues no hemos seguido muy adelante, sino vamos en el versículo 15, está hablando el mismísimo Dios. Él está como centrando a Job de todas las cosas que él pensaba que era, le está como cerrando esto y diciéndole, venga, hágame el favor y se pone a responderme unas preguntas. Dice, ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso la semana pasada, antepasada? Le está diciendo, venga y le voy a contar en qué puesto está usted y en qué lugar estoy yo. Eso le dice el Señor, porque le dice que quién le había puesto los límites al mar, que quién había, bueno, se pone a hablar de muchas cosas que ha creado que vamos a seguir desarrollando durante el estudio de este capítulo 38, 39 y 40, hasta el 41. Y ya el 42 es como el cierre hermoso que nos tiene el Señor. ¿Por qué creen ustedes que el Señor está diciendo, ¿en dónde estaba usted?
cuando yo creé al hombre? ¿En dónde estaba usted cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿En dónde estaba usted cuando yo puse las lumbreras? ¿En dónde estaba usted cuando le puse puertas y cerrojo a las nubes y a las aguas para que no pasaran de donde tienen que pasar? ¿A alguien se le ocurre por qué el Señor nos está llevando a eso? Milenita, pues yo creo y he entendido que porque Él es único, Él es el primero, o sea, nadie estuvo primero que Él. Entonces, digamos que nosotros fuimos como su creación, digamos como en segundo plano, no sé cómo decirlo, pero primero todopoderoso es el Señor, o sea, Él estuvo primero que todo. Pues lo entiendo así, no sé. Amén. Sí, Amén, señora. sí, amén. Una de las razones principales es para que nosotras nos afirmemos en ese pensamiento de que no hay ningún otro Dios, de que no hay otro más alto ni más poderoso que Él. Y esto es realmente, no es porque Él sea un Dios ególatra, como hay muchas ramas de esas personas que no quieren creer en el Señor, que dicen que nosotros tenemos un Dios que es muy ególatra. Es realmente hacernos caer de esa nube en la que podamos estar, de que nosotras podemos ser algo más de lo que el Señor nos creó, que es una cosita, un granito de arena. O sea, nosotros no somos nada comparada con toda la creación que ha hecho el Señor. ¿Por qué nos pone Él en esta situación en el día de hoy? A reconocer que, vea, vamos a volver a leer porque la semana pasada no terminamos de trabajar. Em, Dijimos que íbamos a trabajar del 1 al 15 y ya, pero no lo alcanzamos a terminar. ¿Por qué, mis amadas hermanas? Vamos a leer y vamos a pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento del por qué Él necesita que nosotras sepamos esto. No es porque Él sea un Dios ególatra, sino porque realmente nos pone en el lugar donde nosotros debemos estar, a los pies del Señor, con un corazón humillado, reconociendo que Él es el Todopoderoso, pero con una razón. Ahorita me preguntan cuál es la razón. Dice Job capítulo 38 del 1 al 15, dice la palabra del Señor. Bienvenida María del Mar, el Señor la bendiga, bienvenida a todas las que han ido llegando. Discúlpenme nuevamente si me he demorado dándoles la entrada, pero a veces no me doy cuenta cuando piden la admisión. Dice, entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Hagas esa pregunta, porque si nosotros estamos dudando del poder de Dios, aquí nos va a preguntar el Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Usted se dio cuenta, mi amada hermana, todo lo que nos está preguntando el Señor? ¿Usted cree que alguna de estas preguntas
en nuestra sabiduría la podemos contestar? ¿Quién me quiere responder? Cuando el Señor le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Le podremos responder alguna cosa? No, no, señora. No creo que ¿No? ninguno en la tierra tengamos el entendimiento, la sabiduría, no sé, para contestarle. Sí, señora, tiene toda la razón. No podemos. Entonces Él nos dice, y no está humillando a Job, no lo está humillando. Es con un propósito. ¿Alguien alcanza a ver ese propósito de por qué el Señor le está preguntando cada cosa y por qué va a seguir trabajando en eso 3 capítulos más hablando de su majestad? Porque Él es, para que nos demos cuenta que Él es el único Dios omnipotente y omnisciente. Amén. Claro que sí, para que nos reafirmemos en ese pensamiento, ¿verdad? Y hay algo muy importante, mis amadas hermanitas. Él nos empieza a dejar ver todo esto porque vamos a seguir leyendo y vamos a seguir comparándolo con con otros versículos de la palabra. Y ahí nosotros decimos realmente es que no somos nada. Comparado con la grandeza del Señor, no somos nada. Y tenemos un Dios al que sus pruebas y mis pruebas para Él son nada. Son absolutamente nada comparadas con su inmensidad, con su sabiduría, con su fuerza, con su majestad. Pero, Entonces ese problema, señora, pero también misericordioso y bondadoso para con nosotros, porque Él murió por nosotros y nos dejó su Espíritu Santo para que estuviera, morara en nosotros. amén, gloria al Señor, que a pesar de esa grandeza que tiene, nos amó. Exacto, nos amó. Él nos amó primero. Gracias, madrecita. Pero hay algo muy importante. Ese problema por el que usted está pasando hoy, esa prueba por la que el Señor la tiene pasando en el día de hoy, ¿qué es comparada con esto? Con el que le puso límites al mar, con el que creó los cielos y la tierra, con el que dice que le puso cerrojo a las nubes, con el que dice que todo esto que leímos, ¿usted cree que ese problema, esa prueba es grande para él? No. Para eso el Señor nos está haciendo entender esto, para que realmente nosotras sintamos en nuestro corazón y en nuestra mente, que es bien importante, que si yo estoy con el Señor Jesucristo, nadie va a poder en contra de mí. Nadie. Porque Él es el Todopoderoso. Vamos a seguir desarrollando esos versículos que empezamos la semana pasada y que no terminamos, porque es que si el Señor nos deja 4 capítulos hablando de esto, tiene una razón de ser, mis amadas hermanas. Y es para que usted y yo creamos que en Él todo lo podemos tener, todo lo podemos esperar. Cuando nosotras esperamos en la bondad y en la misericordia del Señor, todas las cosas vienen por añadidura. Cuando realmente lo buscamos con todo nuestro corazón, a pesar de... Vea que ayer me pareció muy lindo uno de los jugadores de la selección Colombia, Daniel Muñoz. Después de que perdió, dijo, toda la gloria y toda la honra sean para Él porque cumplió su propósito en cada uno de nosotros. Ese era el propósito de Dios, que perdiéramos ayer. ¿Por qué? Solo Él lo sabe.
Pero el reconocer en medio de esa pérdida, que fue una pérdida grande para su carrera profesional, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, no es fácil. Pero cuando uno entiende a qué Dios está siguiendo, las cosas se vuelven más llevaderas, más livianas. Cuando usted en medio de esa prueba por la que está pasando dice, Señor Jesucristo, yo no sé por qué tú me estás cerrando esta puerta. No lo sé, pero tú sí lo sabes. Confío en tu voluntad y sé que lo que va a pasar mañana para mí va a ser de bendición, porque yo confío en ti, porque yo espero en ti. Amén. Vamos a leer el libro de Marcos. Antes de que nos vayamos allá, ¿hay alguna que me pueda decir alguna de esas grandezas del Señor que haya mostrado, que nos acordemos, que todo el mundo conoce? Em, Hablando de que a Él le obedece el mar. ¿Alguien recuerda algo? ¿Alguna recuerda alguna historia que tenga que ver con el mar y la grandeza del Señor? Cuando, ¿Quién cuando, me habló? Madre. cuando cuando estaban ellos, los israelitas, los perseguían, ¿era? Ujú. Que mandó abrir el mar para que atravesaran, porque si no los mataban. Entonces, él hizo ese milagro de abrirle, sino seco completamente el mar para que pasaran al otro lado. Y cuando ya fue a pasar los otros, entonces ya ellos no pudieron pasar porque todos perecieron. ¿Sí? Amén. Amén. Sí, señora. ¿Ustedes creen que esa historia es real? Yo Sí. espero que en su corazón todo lo que esté escrito en la palabra para ustedes sea un sí y un amén. Así lo dice la palabra. Que no haya duda en ninguna de nosotras. Que la palabra del Señor se abra para abrirnos el entendimiento, para darnos sabiduría en su palabra, para reconocer que tenemos un Dios que todo lo puede. Señora Milera, qué pena si me recuerda bien la historia de los pescadores que estaban en el mar y ellos nada, que conseguían su alimento y Dios les demostró que sí, que tenían que tener un poquito más de fe. Amén, sí, señora. Esa palabra está en el libro de los Hechos, cuando él se vuelve a aparecer, em, cuando él se le aparece a sus discípulos y les dice, en este momento no me acuerdo bien si alguna me ayuda por allá buscando, cuál fue, cuál fue, en donde es que dice que ellos, los pescadores, imagínense, los apóstoles volvieron a su oficio, ¿verdad? Porque ya ellos, em, ya el Señor había muerto, lo habían crucificado. Eso está en los evangelios. Aquí, vea, Jesús se aparece a sus discípulos. Vea. Resulta, mis amadas hermanas, ¿qué pasa? Que es algo que tampoco podemos perder de vista. Nosotras pasamos por medio de una prueba de la mano del Señor, ¿verdad? Porque estamos viendo su bondad, su misericordia, porque vemos que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, que a pesar de las pruebas todavía podemos estar confiadas en Él porque Él nos da nuestro sustento, nuestro abrigo, nuestro amparo, ¿verdad?
En el momento en que sentimos que ya no vemos al Señor o que de pronto ya no me responde de la misma manera, que los recursos empiezan a acabar, que de pronto el trabajo empieza a escasear, ¿qué pasa en nuestro corazón? Lo que le pasó a los discípulos. Empiezan a volver a lo de antes, a depender de sus propias fuerzas, ¿verdad? Y dice la palabra que nosotras tenemos que estar confiadas en Él, que nosotras tenemos que estar dependiendo de Él. Ay, espere, le doy aquí entrada. Que tenemos que estar dependientes de Él, ¿verdad? Que no tenemos que estar dudando. Ellos volvieron a su trabajo y lo que ellos deberían estar haciendo era pescando hombres, diciéndole a otras personas que el Señor Jesucristo había muerto y había resucitado, que ellos confiaban en eso, que aún no lo habían visto, pero que ellos confiaban en eso. Para nosotros es difícil. Para ellos también fue difícil. Pero el Señor nos recuerda que tenemos que confiar en todo eso que Él nos dijo. Ve, a mí me gusta mucho el relato que hay en el libro de Lucas. Sí, es en el libro de Lucas, ahora se me enredó esto. Sí, en el libro de Lucas capítulo 24, porque es que tiene mucha revelación ese capítulo 24. Em, bueno, no, ese es el camino de Maús. Se me revolvieron las historias, pero sé de qué me está hablando mi hermanita Emily. Ellos habían vuelto a lo que eran antes y el Señor les dice, ahora tiren su red hacia la derecha. Y ellos habían estado pescando toda la noche y no habían podido pescar nada. Cuando ponen su red a donde el Señor les dijo, a su derecha, no le cabían esos peces entre la barca. Los peces saltaban a la barca, decía. Eso es otro reconocimiento del poder que el Señor tiene ahí, en el agua, ¿verdad? Y cuando resucitó, y cuando Él estuvo vivo, ¿alguna se acuerda de alguna historia de cuando Él estuvo vivo que tiene que ver con el agua, mis amadas hermanas? Cuando Pedro dudó, cuando ellos estaban, que el mar estaba en la tormenta y ellos sintieron temor y el Señor le dijo a Pedro que caminara sobre el agua y él lo hizo, pero cuando entró como en su razón de humano dudó y sintió miedo porque estaba caminando sobre el agua y ahí, ujú, la Amén. historia es muy linda. Sí, Señor. Esa Y cuando, historia está en el libro de Mateo, capítulo 14. Milenita, y cuando Jesús le pidió a María Magdalena agua, también es linda, que le pidió y le dijo, le dijo ella que por qué le pedía agua. Es que tú me das agua esta y yo te doy agua viva. Amén. Amén. Esa es otra historia que tiene que ver con el agua, que es preciosa, que está en el libro de Juan, capítulo 4. Pero vamos a hablar en este momento, gracias Madre, esa historia también es linda acerca del agua porque Él es el agua viva. Pero vamos a leer, como estamos hablando de toda la majestuosidad que tiene el Señor, de cómo reconocer que Él es el Todopoderoso, porque es que por eso el Señor habló 4 capítulos del libro de Job después de esa prueba tan fuerte que tuvo Job. No solo una prueba, tantas pruebas que tuvo Job en su vida, siendo una persona, un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le vienen tantas calamidades a su vida. ¿Por qué el Señor insiste 4 capítulos en decirle, yo hice esto, 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 esto? También nosotras tenemos que insistir en conocer eso para que nuestra mente y nuestro corazón se llenen de esa seguridad que tenemos al que todo lo puede.
que sin Él nada podremos hacer, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro sustento, nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestro refugio. Entonces dice Mateo capítulo 14, 22, aquí lo voy a dejar para las que están, Mateo 14, 22, no les escribí los otros versículos que leímos, pero aquí lo vamos a leer. Dice el libro de Mateo capítulo 14, 22. Espero que todas lo tengan ahí en sus ojitos para que sigan la lectura. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Acordémonos que él acababa de darle de comer a 5,000 hombres más las mujeres y los hijos, o sea, como a 20,000 personas. Acaba de darles de comer. Entonces todo el mundo lo quería seguir. ¿Por qué? Por lo que veían. Porque él le estaba proveyendo de las cosas terrenales, de lo que ellos estaban necesitando, de lo que tenían necesidad en su corazón. ¿Y qué pasa? El Señor lo que quería era que buscaran de eso que no se ve, lo de aquí adentro. Entonces dice 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. No quiero que estos versículos se nos queden como por ahí, volando, porque la palabra de Dios dice que Él vino para darnos ejemplo en todo, para que sigamos sus pisadas, en el libro de Primera de Juan. ¿Qué es la pisada que debemos seguir de esta historia? Subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Acostumbrémonos no solamente a orar en congregación y en el día del servicio o en el día del estudio. Acostumbrémonos a ir a nuestro lugar secreto con el Señor. Yo no le digo a usted que tenga un lugar secreto, si lo tiene, gloria al Señor. Pero que ese lugar secreto sea en todo tiempo. Puede ser cuando usted va manejando, que tenga ese lugar, ese tiempo de hablar con el Señor, o cuando usted vaya caminando, o cuando vaya a coger el bus, o cuando esté sola, cuando esté haciendo oficio, que tenga un lugar sola con el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que su mente, sus pensamientos estén dirigidos hacia Él. Si tiene pruebas, si tiene algo que agradecer, si tiene dudas, si tiene angustias, ese es nuestro momento. Aquí dice, él se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche estaba solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esa significación de esa barca azotada por las olas son las pruebas que vienen a su vida y a mi vida. Usted está caminando con el Señor y va tranquila, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos manda una prueba y empieza esa barca a echar para un lado y para otro, podemos estar confiadas en su protección, podemos estar confiadas en su bondad y en su misericordia, en su socorro, en su auxilio, en su amparo. Ahí es cuando más nos tenemos que aferrar. Cuando esa prueba se pone tan difícil, es cuando tenemos que decir, Señor Jesucristo, aquí estoy. Hablaba con una persona la semana pasada y le decía, tranquila, dígale, Señor, yo ya hice lo que pude hacer. Yo ya obré como tenía que obrar, bien delante de tus ojos. Ahora tú haz lo imposible, porque nosotras podemos hacer lo posible en esta carne, en estos pensamientos, en lo que vayamos a hacer en nuestra vida diaria, buscar, ayudar, trabajar, todo. Pero lo imposible lo hace el Señor. Mas a la cuarta vigilia, versículo 25 del capítulo 14 de Mateo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esa es otra potestad que tiene el Señor. Vea lo que pasó, porque no fue característica solamente de Él.
Mire lo que, sigamos leyendo para que ustedes entiendan un poquito lo que les voy a decir. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Y habían estado viendo que Jesús alimentó a 20,000 y todavía lo veían venir y dudaban. Y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Acordémonos que ese yo soy es súper importante en la palabra. Es una afirmación que el Señor nos hace a través de toda la Biblia, porque Él dice, yo soy el buen pastor, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, yo soy el todopoderoso, yo soy el que soy, yo soy el principio, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el Señor, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy tu Dios. ¿Hay algo más que usted quiera que le diga hoy? Él dijo, yo soy. No teman. Ve, aquí nos está diciendo a cada una por nombre. Tengan ánimo. No teman. No temamos, mis amadas hermanas. Porque si el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Contra ese Dios que camina en el agua. Y vea lo que dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me quiere decir qué pasó en este versículo? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién quiere interpretarme ese versículo? Milenita, yo lo veo como que él, o sea, lo puso como, pruébeme que usted sí es Jesús, pruébeme que usted sí es Dios. No sé, lo tomo como que él, es porque es que decirle así como, pruébame, o sea, para mí es que él quería como decirle, bueno, si usted es Dios, hágame caminar, como para él creer y de pronto no tener miedo, no sé. Sí, señora. ¿Y eso alguien más me quiere hablar? Yo quería decir que eh, Dios, para que él tuviera o creyera más en él, lo mandó que caminara sobre el mar, le dio la potestad. Pero Pedro no tuvo la fe suficiente para llegar hasta la otra orilla, porque él tuvo que darle la mano para poder llegar a la otra orilla. Amén. Muchas gracias, doña María. Por ahí vamos, no tuvo fe. Le faltó fe, dijo Angélica. ¿Quién, Karen? Naidu. ¿Naidu? Aquí estoy. Yo lo interpreto de dos formas. Esa parte en donde dice como que hazme caminar sobre el mar, y uno es como, lo interpreto como cuando uno le pide a Dios, muéstrame, dame una señal que tú existes. Entonces, es retando también de cierta manera a Dios, ¿sí? Y Dios se manifiesta, pero también él dudó y quedó en la mitad de la acción que hizo Dios para mostrarle a él que sí existía por falta de fe. Entonces, a veces nosotros le pedimos eso a Dios, como muéstrame, enséñame, le pedimos que se manifieste, pero no le creemos lo suficiente. Entonces son dos situaciones como que lo reta, pero al final no le cree. Amén. Naidu dijo la palabra clave. Clave. Dudó. Pedro dudó que él realmente fuera el Todopoderoso, porque le dijo, si tú eres Señor,
Si tú eres, o sea que en su corazón estaba diciendo, ¿será que sí o será que es un fantasma como dicen los otros? Hubo duda en su corazón. Y cuando hay duda, mis amadas hermanas, ¿qué dice la palabra? El que duda es como una ola del mar que va y vuelve, o sea, se queda sin nada. Así que lo que el Señor quiere mostrarnos, porque doña María dijo algo que me llamó mucho la atención, que dijo, el Señor Jesucristo hizo eso en Pedro para que él creyera más. Mis amadas hermanas, nosotras no podemos estar esperando que el Señor haga milagros para que creamos en Él. Porque el creer en Él no es la consecuencia del milagro. Nosotros tenemos que creer en Él para que haya un milagro en nuestra vida. Para que el Señor obre en nuestra vida. Porque si nosotras no estamos creyendo en Él y estamos dudando, así como lo hizo Pedro, que Pedro caminó con Él, que Pedro lo vio alimentar a 5,000, 20,000, que Pedro lo vio resucitar muertos, que Pedro lo vio sanar enfermos. Y aún le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Estaba diciendo, usted hágalo. No estaba diciendo, porque yo creo en ti, Señor, voy a caminar. Que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué dejarle todo el trabajo al Señor? Manda tú que yo haga. No, mis amadas hermanas. Ahí estamos mandando nosotros a Dios. Y ahí vuelve el Señor y nos centra qué es lo que está pasando en el libro de Job. ¿Cómo así que mande usted? Si es que usted es el que tiene que creer, usted es el que tiene que decidir caminar en fe con el Señor Jesucristo. Muéstrame si tú eres Dios. Ahí entra la duda, mis amadas hermanas. Ahí entra la duda. Ahí entra desesperanza. Y vea, vamos a terminar esta lectura para que podamos encerrar como esa idea. Y dice 29, Mateo 14, 29. Y él dijo, ven. Sin embargo, lo hizo. Por amor a Pedro lo hizo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Volvió a dudar. Tuvo miedo. Mi amada, por la tormenta en la que usted o yo estemos pasando en el día de hoy, que no haya duda en nuestro corazón. El Señor cuando abre para bendecir. Pero no vaya a creer que el Señor le está abriendo una puerta para que haga lo malo. Cuando el Señor abre y pasa para algo bueno en nuestra vida, el Señor abre de una manera que nadie más la puede cerrar. Pero si la duda viene a su corazón de que el Señor obre, ahí es donde hay problemas. Y entonces dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mi amada hermana, no esperemos a que nos estemos hundiendo para clamarle al Todopoderoso. Juliet nos dice, hay dos mensajes claros. Uno, no dudar y otro, no tener miedo. Gloria al Señor. De este texto podemos sacar una enseñanza completa de cómo creer en el Señor Jesucristo. Y vea, dice 31, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy nos dice a cada una de nosotras, mujeres de poca fe, no dudemos,
Mire todo lo que nos está haciendo entender el Señor, que ahora, después de este estudio que empezamos a hacer desde el capítulo 34, vengo a entender por qué el Señor necesita que nosotros entendamos su grandeza. No lo necesita Él, lo necesitamos nosotros. Que nosotros entendamos la magnificencia del Señor para que no dudemos cuando pedimos. Cuando le pedimos que nos haga unas mujeres piadosas, bondadosas, unas mujeres que hablen del Señor, valientes, esforzadas, que crean en el Señor, que den ejemplo de vida. Y vea que dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, hasta que toda esa situación no pasó, no creyeron que Él era el Todopoderoso. Y dice, cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. ¿Por qué? Porque el Señor lo calmó, porque Él es el único que puso esa tormenta, ese viento recio, para que Pedro dijera, uy, dudé, me fui. Pero ¿qué hizo Pedro? No nadó en sus propias fuerzas para salir de ahí. ¿Qué hizo? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuál es esta enseñanza? Esta otra parte de la enseñanza. Que en medio de esa prueba tan fuerte por la que podamos estar pasando, no importa, porque esta era una prueba de muerte. Porque ustedes conocen el mar se lo traga a uno. Cuando hay viento, cuando hay tormenta, uno no es nada comparado con el mar que Dios creó. Imagínense cuánto más poderoso no es nuestro Creador. Y dice, Señor, sálvame, sálvame. En medio de esa prueba por la que ustedes estén atravesando hoy, que ustedes crean que es que, ay, órenle al Señor. Así, con esta fe. No, sí, ore, el Señor se lo da. Mi hermanita, ore de corazón, de convencimiento, que el Señor la va a salvar. Diga al Señor, sálvame de esta prueba. Señor, ayúdame a salir de esta prueba de tu mano. Yo confío en que tú me ayudas, confío en que tú me rescatas. No hemos avanzado sin un versículo y ya casi que acabamos, y hoy necesitaba decirles una cantidad de cosas de la magnificencia del Señor, pero es que esto lo tenemos que entender de la manera como el Señor nos lo explica, porque si Él lo dejó aquí, es porque necesita que nosotros nos afirmemos en esa verdad. Si usted hoy está dudando que va a salir de esa prueba por la que el Señor la esté pasando, si usted no cree que el Señor sea capaz de abrirle una puerta, de darle un sí a eso que usted está esperando, ojo, y que si le cierra esa puerta es para su bien. Si usted realmente está confiando en la soberanía del Señor Jesucristo en su vida y Él le dice no, es porque nos ama. Porque nos ama. Porque quiere que nos afirmemos en Él. Que nuestros pensamientos siempre estén dirigidos a obedecerlo, a honrarlo, a darle la gloria, a darle la honra. ¿Verdad? Dice, Él fue el que abrió camino en el mar. Allá en el Génesis de la historia que Glorita nos habló hoy, cuando abre el mar en dos y sus hijos pasan en seco. Todo su pueblo pasó en seco. Todo el pueblo de Dios pasó en seco. Y cuando decidió pasar el ejército
Pensando que se iba a mantener así, el Señor mostró su infinito poder y cerró las aguas. ¿Por qué podemos afirmar que Él hace eso? Porque nosotras acabamos de leer aquí en el capítulo 38, capítulo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja la oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Él es quien manda a los cielos, a la tierra, a todo. A esa persona que le está poniendo trabas, a esa persona que no la deja estar tranquila en su trabajo, o esa persona con la que usted está teniendo problemas en su familia, o esa persona con la que usted no puede hablar porque usted le cae mal y usted todavía no sabe por qué. Esa es su tormenta. Ese es ese viento recio en su vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mirar al Señor Jesucristo con amor, decirle, Señor Jesucristo, ayúdame, dame paciencia para soportar esta prueba. Puede ser una piedra en su zapato. Pídale paciencia al Señor para caminar con esa prueba, por amor a Él. Porque si nosotras estamos caminando con Él, sabemos que esta prueba es para salvación. Que si nosotras estamos esperando en Él, todas las cosas que nos pasan nos sobran para nuestro bien. Vea, Marcos 6:49. Marcos 6:49 dice, es la misma, pero aquí dice, vea, cuando es una concordancia de la lectura que acabamos de leer, pero aquí les dice y les vuelve a recordar, tened ánimo, yo soy, no teman. Mis amadas hermanas, Él es el que nos está poniendo la prueba en el día de hoy. No temamos esa prueba, porque nosotras estamos viendo la prueba y no estamos viendo el amor de Dios para con nosotras. Miremos esa prueba con gozo de la manera que nosotros digamos, uy, tengo a esta persona al frente, Señor, pero yo sé que eres tú poniéndome esa prueba para que yo pase a la otra orilla, para que yo pueda caminar por el mar, por la fe que tengo en ti, Señor Jesucristo. Porque sé que cuando estoy confiando en ti, veo a ese gigante, si me voy de frente sabiendo que el Dios de los ejércitos es el que pelea por mí, yo cierro mis ojos y confío en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para cada una de nuestras vidas. Hoy el Señor ha dispuesto que aprendamos y vamos a estar aprendiendo de Él en esta proporción de a poquitos, para reconocer la grandeza que tiene el Señor, para que no le demos tanta importancia a esos gigantes que se ponen al frente de nosotros. Porque así como dijo Josué, los comeremos como pan. Así como dijo David, yo sirvo al Dios de los ejércitos, no temeré. Hoy, mi amada hermana, hagamos ese ejercicio. Digámosle, Señor Jesucristo, esta prueba que ha venido a mi vida, la tomo, la recibo, porque confío en que es una prueba que me va a hacer acercarme a ti, porque es una prueba que me va a hacer depender de ti. La dependencia en el Señor es lo más importante que usted y yo podamos tener. No importa lo que veamos a nuestro alrededor, así veamos solo oscuridad, aprendamos que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz, y que cuando confiamos en Él en medio de esa tiniebla, Él nos va a poner por el camino por el que nosotras debemos andar. Amén.
Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo sus días, sus vidas, sus anhelos, sus sueños, de acuerdo a la palabra del Señor. Las amo en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere que oremos por algo en especial en el día de hoy? Sí, Mile. Me gustaría orar por la familia de mi amigo que sigue en Venezuela y para mi Miguel. Níger, sí, Ujú. y por mi viaje, Mile. Amén. Señora Milena, yo también les agradezco por todos los enfermos y mi abuelita, pues que ya está de reposo en la casa, pero debido a lo que le sucedió, pues por lo menos por donde le hicieron el cateterismo en la manito, lo tiene negro el brazo y moralmente y espiritualmente está muy decaída. Doña Estrella. Entonces, sí, señora, se lo agradezco de verdad. Muchas gracias a todas mis hermanas por sus oraciones. Amén. Es muy importante que nosotras cuando estemos alrededor de las personas que aún no conocen del Señor, que en nuestras oraciones esté puesta la intención de que el Señor les abra el entendimiento. Por favor, oremos por las personas para que sea el Señor Jesucristo teniendo misericordia de ellas y abriéndoles el entendimiento, porque Él es el que enferma y Él es el que sana. Eso lo dice Deuteronomio 32-39. Pero debemos estar temerosas del que salva y manda al infierno, que es Él mismo. Entonces, que el Señor Jesucristo nos abra nuestra boca y que ponga en nosotras orar por aquellas personas que nosotras vamos a visitar, por aquellas personas que nosotros les vamos a hablar, por aquellas personas que nosotros vamos a discipular, para que el Señor ponga las palabras en nuestra boca para dar un mensaje de esperanza, pero con bases sólidas. No un mensaje de prosperidad, ni de abundancia, ni de nada de eso, sino de lo que aprendemos aquí en la palabra, de que debemos estar confiando en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios creador de todas las cosas que hay en el mundo, las que vemos y las que no vemos. Amén. ¿Alguien más tiene alguna otra petición? Hijita, Madre. yo quiero orar para que oremos todos por nuestro país, mi amor. Que estos presidentes, el entrante y el saliente, no haya problemas porque cada día hay más inconvenientes para que se pueda posesionar el nuevo presidente. Entonces, para que todo el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que este país tengamos paz. Amén. Gracias, Amén. hija. Amén, amén. ¿Alguien más tiene alguna petición? Doña María. Sí, agradecer a ti, a todas las personas que oraron por la hermanita de mi esposo. Amén. Ella ya murió, Ujú. pero yo sé que todas las oraciones pudieron haberle ayudado para estar con él. En eso confío. Amén. Amén, amén, amén. Como les decía ahora durante el estudio, no es sí la respuesta que queremos del Señor. Es su voluntad perfecta para nuestra vida. Cuando nosotras confiamos, cualquier respuesta que nos dé el sí o no, si sabemos que viene de Él, nos gozamos en esa respuesta. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más me iba a orar? Por ahí me estaba diciendo, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, vamos a orar. Vamos a cerrar nuevamente con el capítulo 97 del libro de los Salmos, teniendo en cuenta todo lo que estudiamos en el día de hoy.
por favor. Dice la palabra del Señor. El Señor reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró a las hijas de Judá. Oh Señor, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. La luz está sembrada para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en el Señor y alabad la memoria de su santidad. Padre Santo, te damos las gracias, Señor Jesucristo, en este día, porque tú nos has hecho, Señor, aborrecer el mal. Ayúdanos cada día a tener más amor por guardar tus mandamientos, por obedecerte, por seguirte, Señor Jesucristo. Te pedimos que seas tú teniendo misericordia de tantas y tantas vidas en Venezuela, Señor, que lo han perdido todo, Padre Santo. Permíteles aprender a confiar en ti, en el Dios creador, en el Dios dador, en el Dios sustentador, en el Dios misericordioso, bondadoso. Gracias, Señor Jesucristo, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Te pedimos especialmente por la vida de Nígel y su familia, de Emily y de su familia, de todas las personas alrededor de Venezuela que claman a ti, Señor, por Estrella Duarte, por Socorro Loperena, por Lauri, Caterín Calderón, por todas aquellas personas que claman a ti, Señor, por salud, por sanidad física y espiritual. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, porque los cielos anuncian tu justicia, Señor. Que seas tú, Señor, amándonos por seguir tus mandamientos, por guardar tu palabra, perdonándonos en los tiempos en que nos equivocamos, poniendo arrepentimiento en nuestro corazón, aumentando nuestra fe, Señor Jesucristo, de que todo lo que pasa por tu bondad, por tu misericordia, porque tú sabes que es lo mejor para cada una de nosotras. Te pedimos por el viaje de nuestra hermana Naidú, que tú has decidido que vaya a España a emprender un nuevo camino, un descanso estos días. Y si está en tu voluntad para su vida devolverla aquí a Dubái, solo tú lo sabes, Padre bueno. Confiamos en que tú la vas a llevar de tu mano, que la vas a alejar del mal, del peligro, de la tentación, al igual que todas aquellas personas que están confiando en tu protección y en tu ayuda, que seas tú nuestro guardador, ese, esa protección que tú nos dices que eres para cada uno de nosotros y en la que estamos confiando, en ese escudo protector que aleja los dardos del enemigo, Señor, para nuestra vida. Te amamos, Señor Jesucristo, te damos las gracias por la cuñada de mi hermanita María, Señor, que tú tuviste a bien llamarla a tu presencia, Padre Santo, que seas tú trayendo tranquilidad en los corazones de su familia, eh, ayudándolos a reconocer que tu bondad es para siempre y tu misericordia es para siempre. Te amamos, Señor Jesucristo, te damos las gracias por este estudio, Señor. Sé tú trayendo a más y más mujeres para que aprendan de tu palabra, Señor, para que escudriñemos y para que seamos unas mujeres esforzadas, buenas, valientes, que obremos de acuerdo a tu palabra. Te amamos, oramos en tu precioso nombre, amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amadas hermanas,
Las amo con todo mi corazón, que el Señor Jesucristo me las guarde y me las bendiga. Nos vemos el sábado nuevamente en la prédica, está buenísima esa prédica y nos vemos el próximo miércoles, si es la voluntad del Señor, si Él nos presta la vida, el próximo miércoles.